Hola, chicuelos y chicuelas. Bueno, pues con esta sesión vamos a terminar la unidad 3 de tercero de la ESO. ¿De acuerdo? En esta ocasión vamos a ver páginas 62, 63, 64, 65. Luego también 66, 67, 68, 69, 70, 71. Pero esas 6 os recuerdo que no las vemos porque, mirad aquí en pantalla, ¡pac! Las 66 y 67 es lo de siempre, de consolidación y síntesis, un resumen de esto que vamos a dar hoy mismo. Las 68 y 69 está bien, a mí me gusta sobre todo este apartado de comentario de texto, echadle un vistazo porque os van a enseñar a hacer un comentario de texto, que eso poco a poco vais a tener que ir aprendiendo. Aquí te lo van poniendo como por pasos, como con pequeños ejercicios, luego a la hora de hacer un comentario de texto real va a ser todo seguido, tenéis que irlo enlazando. Y la 70 y 71, que es la evaluación de toda la unidad, no solo de lo de hoy, sino lo que vimos en la sesión anterior. Por tanto, estas 3 páginas no me interesan por ahora, a no ser que me digáis lo contrario. Por lo tanto, empezamos con la narrativa didáctica y la prosa medieval. A ver, estas 4 páginas creo que las voy a poder sintetizar en un esquema, en este esquema. Fijaos, en este esquema que comparto con vosotros. Es una especie de línea de tiempo para que lo veáis un poquito mejor, o yo creo que así se comprende. Si os dais cuenta, aquí al lado izquierdo, en este lado izquierdo, empiezo hasta con la unidad anterior, ¿eh? Esto no es de esta unidad, pero bueno, para que sepáis enlazarlo uno con otro, en el siglo XII, 11-12, empezó lo que se llamaba el mester de juglaría. ¿Por qué se llama juglaría? Porque lo que lo cantaban, porque eran cantar realmente, eran los juglares que iban plaza por plaza en los pueblos cantando las canciones, las historias mediante canciones. Pero eso se dice que es de transmisión oral, no hay nada por escrito. En cuanto a los juglares, solo lo cantaban, contaban las historias a cambio de monedas o también comida o alojamiento. Pero claro, al ser contadas por vía transmisión oral, había veces que incluso variaban de un sitio a otro. Fue en el siglo XIII cuando ya empezamos a tener constancia de cosas escritas, sobre todo de cosas escritas y firmadas, porque os recuerdo que aquí en los juglares podíamos haber puesto perfectamente, como es de la unidad anterior, no lo he puesto, pero aquí se incluiría el cantar de Mio Cid. ¿Vale? Ese sí está escrito, es la primera obra escrita en castellano, castellano antiguo, pero desconocemos el autor, es de autor anónimo. ¿Por qué? Porque no lo escribían y lo firmaban, como ya empieza a ocurrir aquí, con el mester de clerecía. Juglaría, juglares, clerecía, clérigos, hombres dedicados a los monasterios, a la misa, a la religión. Y estos sí ya empezaron a escribirlos y a firmarlos. Por eso ya se empiezan a conocer autores. Aquí abajo pongo 2 características que el mester de esclerecía utilizaba en sus textos. Uno es la cuadernavía. Vamos a explicar en 2 palabritas, bueno, unas poquitas más, lo que es la cuadernavía. Esto viene de la métrica, que ya hemos dado en otra unidad. La cuadernavía son estrofas de 4 versos. Solo 4 versos, ¿vale? Hombre, puede ser 8 estrofas y serían 32 versos. 4, 4, 4, 4. Pero cada estrofa tiene 4 versos y cada verso tiene 14 sílabas. La cuadernavía son 4 versos que se les llama alejandrinos, que son de 14 sílabas y luego tienen rima consonante. Acordaos de lo que era la rima consonante, que no solo acababan igual en las vocales, sino también las consonantes. Desde la última vocal acentuada, vamos a ver un ejemplo rápido porque esto ya lo vimos en otra unidad. Si yo quiero rimar asonante casa, pues puedo rimarlo con caza, ama, taza, todo lo que tenga en AA, ¿no? Sin embargo, si lo quiero rimar casa en consonante, tiene que ser asa, casa, masa, tasa. Esa es la rima consonante, pues esa es la que utilizan aquí. Acordaos, estrofas de 4 versos, 14 sílabas, arte mayor, por supuesto, rima consonante y el esquema métrico es A, A,
a, a. Es decir, que si el primer verso va a acabar en ado, los dos van a acabar en ado, ado, ado. Tienen los 4 versos la misma rima, por eso se llama monorrima, porque es la misma rima. Y luego, aparte de que siempre escribían así, de estrofas de 4 versos con 14 sílabas, rima consonante y aparte de eso, siempre que buscaban una finalidad didáctica, enseñarnos algo, alguna lección, algún aprendizaje. Eso es lo que hacía el Mester de Clerecía. Como autores importantes del Mester de Clerecía, tenemos dos, sobre todo, que escribían lo que se llama narrativa didáctica. A ver, didáctica, por supuesto, ya hemos dicho que tienen finalidad didáctica, pues es narrativa didáctica. Esta, por cierto, es curiosa, porque es de las pocas narrativas que vais a ver escritas en verso. ¿Vale? En cuadernavía, como hemos dicho, en verso. Generalmente narrativa lo asociamos a la prosa, a escribir todo seguido. Pues no, y la poesía la asociamos más con lírica. Pues también que sepa que hay una narrativa que se escribe en verso. Muy pocas, sí, pero en este caso que sepáis que el Mester de Clerecía lo utilizaba. Por medio de versos, por medio de poesías, nos contaban historias, que por eso se llama narrativa didáctica. Y tenemos a dos importantísimos. En el siglo XIII a Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo con su obra más famosa titulada Milagros de Nuestra Señora. A ese dedican la primera página del libro de Oxford que estamos viendo, de esta unidad. La segunda página la dedican a otro del Mester de Clerecía famoso, en vez de del siglo XIII, del siglo XIV, llamado Juan Ruiz Arcipreste de Hita. ¿Qué escribió este señor? El libro de Buen Amor. Es decir, estas dos obras son las más importantes que tenemos del Mester de Clerecía. Una en el siglo XIII, Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Otra en el siglo XIV, el libro de Buen Amor de Juan Ruiz Arcipreste de Hita. Ambas, como pertenecen al Mester de Clerecía, están escritas en cuadernavía y tienen finalidad didáctica. Por eso se les llama narrativa didáctica. ¿De acuerdo? En medio, por eso lo he puesto aquí, en medio del siglo XIII, el siglo XIV, empezando en el siglo XIII, pero concluyendo en el siglo XIV, nos vamos a la tercera página. Ya más que narrativa didáctica, mirad cómo lo llaman a esto, prosa didáctica. Prosa didáctica entre el siglo XIII y el XIV, que como autor más influyente, más conocido, tenemos a Don Juan Manuel. Don Juan Manuel, que escribió El Conde Lucanor. Por cierto, don Juan Manuel fue sobrino del rey Alfonso X. Don Juan Manuel escribió El Conde Lucanor. ¿Qué es el Conde Lucanor? El Conde Lucanor son unos cuantos cuentos, 51, para ser más exacto, 51 cuentos que tienen siempre como la misma estructura. El conde le pregunta a su ayo, se llama ayo, no es que no es como criado, pero bueno, el que le acompaña le pregunta por ciertas dudas que tiene o que le dé consejos para poder gobernar bien su feudo y su ayo, Patronio, le cuenta siempre una historia. Por eso tiene siempre estas dos partes. El marco narrativo, que es que el conde Lucanor habla con Patronio, le cuenta el problema que tiene y le pide consejo, y luego el relato enmarcado, que es el consejo que le da Patronio a su amo, el conde Lucanor, mediante una historia. Vale, siempre tiene esas dos partes. El conde pide consejo y Layo Patronio no es que le dé el consejo directo, pero sí le cuenta una historia que le hace saber lo que tiene que responder, contestar o hacer. Por eso también es didáctico, le enseña. ¿De acuerdo? Y aparte de la prosa didáctica, ya al final de la Edad Media, todo esto es Edad Media, chicos, desde el siglo V por ahí, fijaos, pero bueno, cuando empiezan a escribir en el 12, 13, 14, al final de la Edad Media, rozando el siglo XV aproximadamente,
tenemos la prosa de ficción. La prosa de ficción que en este caso tiene dos tipos de novelas. Las novelas de caballería, famosísimas en aquella época, que por eso luego Don Quijote de la Mancha, Cervantes, las criticó mediante su prodigioso libro, ¿no? Famoso. Novelas de caballería, tenemos varias famosas, tenemos una que es el libro del caballero Cifar, de un clérigo, Ferran Martínez, y esta que os he puesto aquí, Amadís de Gaula, está muy famosa, suena mucho, Amadís de Gaula, que la compuso García Rodríguez de Montalvo. No os he puesto los nombres por no haceros un lío, sería bueno que los asociarais. Y luego novelas sentimentales, por Dios, de amor. ¿Cómo se llama la más famosa? Cárcel de amor, de un autor que se llama Diego de San Pedro. Verdaderamente, con esto habríamos visto las 4 páginas. Vamos a resolver los ejercicios y así incidimos, repasamos y vemos sobre todo si hay algo que nos hayamos dejado en el aire. Nos vamos a esta primera página, la de la narrativa didáctica, página 62, y nos vamos a las actividades, que están abajo, pero sabéis que no las saco por los derechos de autor. Empezaríais aquí, actividades 1, ahí. 1. Escucha con atención y lee los versos del prólogo de los milagros. Completa las frases de los recuadros y explica las metáforas empleadas. No lo vamos a leer, lo leéis vosotros despacio, todos cuanto vivimos y sobre pies andamos, y sobre todo intentar entenderlo. Hay veces que es difícil porque en poesía suele ser difícil, encima si es más antiguo, pero bueno. La vida se identifica con qué identifica la vida este señor. La verdad es que, según mi parecer, habla mucho de una romería, ¿no? O sea, mientras que vivimos es como si estuviéramos de romería hasta llegar al sitio indicado. ¿Y la Virgen con qué se identifica? En esta romería tenemos un buen prado en que encuentra refugio el romero cansado. Es la Virgen gloriosa. Ese prado, ese final, ese descanso, ¿vale? 2. Consulta el apéndice de retórica, indica qué tópico aparece en el texto. Me imagino que lo sabréis que en vuestro libro al final hay anexos y dentro de esos anexos, en la página 317, creo recordar, están los tópicos. Los tópicos son, aquí los tengo, tópicos literarios como los temas que solían tratar siempre. A mí me encanta el de Carpe Diem, me encanta, de verdad. ¿Por qué? Porque como dice aquí, te invita a disfrutar ahora, todo lo que tenemos ahora, no pensar en el pasado ni en el futuro, sino aprovechar el momento. Bueno, pero este no es así. Esta de aquí te habla de que la vida es una romería por la cual andamos y nos divertimos y tal, pero que el fin es el cielo, la Virgen. Es religioso, lógicamente, ¿vale? A ver, si se titula Milagros de Nuestra Señora, pues es religioso. Entonces, a mi juicio, ¿cuál es? Pues mirad, el que tengo en amarillo. Yo creo que este considera que la vida es un viaje, un camino, una romería al llegar al fin, que es la Virgen, el cielo, ¿de acuerdo? Entonces sería Homo Viator, que es esta. Este es lo que se llama el tópico. Homo Viator, hombre caminante. A lo mejor alguno también podría haber otro por aquí que diga, pues para mí es Memento Mori, que me avisa que la muerte es inevitable. Bueno, vuelvo a decir, yo creo que los profesores y profesoras lo que buscamos es que razonéis, que penséis. Y si decís que es esto y lo razonáis bien, pues no creo que nadie os diga que está mal, ¿eh? Bueno, esta página de tópicos, fuera. No la quiero. Y seguimos en la que estábamos. Ejercicio 3. ¿Se debe temer a la muerte según el texto? Fíjate en los versos 5 y 6. Si os vais a los versos 5 y 6 te dicen, mientras aquí vivimos, en ajeno moramos, la morada durable, arriba la esperamos. Te está diciendo más o menos que lo que hacemos aquí no es importante, que lo importante es hacia dónde vamos a acabar. Entonces, ¿se debe temer a la muerte? Pues casi nos está diciendo que es lo mejor que nos puede pasar. Otra cosa que algunos no estemos tan de acuerdo, ¿no? Pero sí es verdad que eso es lo que dice, que es un camino hacia la felicidad plena y verdadera que será cuando muramos y estemos al lado de Nuestra Señora. Bueno. 4. ¿Qué enseñanza crees que podrá
podrían obtener los receptores de este texto? Prácticamente lo he dicho ya. Echad un vistazo a la pregunta anterior que está explicando, ¿no? Diciendo que lo que hay que hacer es, pues eso, intentar portarnos lo mejor posible en esta vida pasajera para luego conseguir la plenitud en el firmamento, en el cielo, en lo que cada uno crea. Este señor, por supuesto, era clérigo y creía en la Nuestra Señora, en la religión y demás. Siempre aprovecho esta cosita. Por favor, nunca, nunca insultéis o vayáis en contra de cualquier otro porque tenga otra religión. Da lo mismo la religión que se tenga, la religión, el sexo, la edad, los ideales, da lo mismo. Hay que ver que sea buena persona. Ya está. Bueno, esto es una especie de anuncio que meto. Aprovecho y lo introduzco. Bueno, 5. Elabora el esquema métrico de los versos 5 a 8 y especifica el tipo de rima. ¿De qué clase de estrofa se trata? Esta es facilísima, porque os he dicho que todos estos señores escribían igual, ¿no? Si lo medís, o sea, si el verso 5, a ver, ¿cuál es? Mientras aquí vivimos, en ajeno moramos. Fijaos, mientras aquí vivimos, en ajeno moramos. 14 sílabas, y lo que hemos dicho. Son estrofas de 4 versos, versos alejandrinos que se llaman porque tienen 14 sílabas, todos tienen rima consonante y el esquema métrico es A. Fijaos, moramos, esperamos, acabamos, enviamos, todos acaban en amos. ¿Vale? Entonces, la métrica ya la hemos hecho. Y la última de esta página es: busca información en una biblioteca o en internet y redacta una breve biografía de Gonzalo de Berceo. Vamos a ver si tenéis aquí, mira, biografía de Gonzalo de Berceo, ChatGPT. Le he dicho que me haga una breve, fijaos qué breve es, perfecta. Por favor, lo de siempre, no lo copiéis y peguéis, escribidlo, lo leéis y así os enteráis bien de un poco de la vida de este hombre. Que si luego en un comentario de texto te lo piden, pues ya lo tenéis por lo menos leído. Nos vamos a la siguiente página, a la página 63, ¿no? A esta de aquí, donde nos habla del siguiente siglo, ¿no? Lo que hemos dicho, el 14, el libro de Buen Amor de de Juan Ruiz Arcipreste de Ita. Bueno, actividad 7. Escucha con atención y lee el siguiente fragmento del libro de Buen Amor. A continuación, contesta las cuestiones que se plantean. Lo leéis despacio. No me paro así a daros tiempo porque no espero que lo leáis. Si queréis, paráis el vídeo y cuando lo hayáis leído, seguimos, ¿vale? ¿Cuáles son, según dijo Aristóteles, los 2 objetivos que persigue el hombre? Mira. El segundo verso, que el hombre por 2 cosas trabaja. La primera, por el sustentamiento. Y la segunda, por conseguir unión con hembra placentera. Uy, qué guarrón. Bueno, pues eso, el tener relación con alguna mujer. ¿En qué se parece el hombre al resto de animales? También te lo dice aquí, hombres, aves y bestias, todo animal de cueva desea por natura siempre compañía nueva. Es decir, que el tener compañía, el tener relaciones, el aparearse, es lo que nos hace iguales a los animales, ¿no? ¿Existe alguna diferencia? Sí, porque dice en el 8º verso, y mucho más el hombre que otro ser que se mueva, que el hombre mucho más quiere esa relación que los animales, porque los animales parece que lo hacen simplemente para tener descendencia, para no perder la especie. Ahora, el hombre, por gusto. ¿Cuál es la locura a la que se hace referencia en la tercera estrofa? Vais a la tercera estrofa. Digo que más el hombre, pues otras criaturas tan solo en una época se juntan por natura. El hombre en todo tiempo, sin seso y sin mesura, siempre que quiere y puede hacer esa locura. Llaman locura a la relación sexual. Bueno, luego nos hacen una pregunta que nos desvela cositas, ya lo veréis. 8. ¿Qué consejo ofrece el arcipreste en el último verso? Vamos a leer el último verso. El bien y el mal sabed y escoged lo mejor. A ver, aquí nos está diciendo que tengamos relaciones a montones y que luego veamos cuál ha sido la mejor, ¿no? Que escojamos con quién nos ha gustado más.
Explica, 9, por qué este pasaje tiene una interpretación ambigua. Eso lo podéis ver en el margen, lo de la interpretación ambigua. Aquí te lo explica. Ambigua. ¿Por qué? Pues aquí está claro, porque por un lado, Juan Ruiz Arciprestedita nos está como criticando el que solo estemos pensando en las relaciones sexuales, ¿verdad? Y sin embargo en este último verso casi nos anima a tener muchas. Esa es la ambigüedad. Así le pasa en todo el libro, en el libro de Buen Amor, que este hombre intenta tener relaciones, pero siempre sale mal parado. Es un libro que, bueno, puede llegar a ser hasta divertido. Y el 10. Realiza el análisis métrico de la primera y la última estrofa del fragmento del libro del Buen Amor. Otra vez igual, pero si este hombre también era del Mester de Clerecía, por lo tanto escribía igual en cuadernavía. Quiero decir, estrofas de 4 versos, con versos alejandrinos de 14 sílabas, rima consonante, a. Bueno, en este caso sería la primera estrofa, que acaba en era, verdadera, primera, era y placentera. Es A. Luego se acaba en Eva, sería B. Uras, ura, C, or, D. Pero bueno, que si lo cogemos por estrofas, pues siempre son los 4 versos con la misma rima. Bueno, hemos acabado estas 2 páginas, nos vamos a la siguiente, a la que empieza ya a ver la prosa didáctica. Esta la quitamos de aquí y nos quedamos con esta. La prosa didáctica. Que, claro, narrativa didáctica y prosa didáctica dices, es que casi lo mismo. No, porque en este caso han llamado narrativa didáctica a algo que está escrito en verso, en cuadernavía, como hemos visto, ¿eh? Sin embargo, la prosa ya sí que te lo dice. Esta es narrativa y prosa, son las dos cosas, pero para diferenciarlo lo llaman prosa. Prosa sabéis que es lo contrario de verso, que es lo que hemos visto hasta ahora. La poesía está escrita en verso. Pues ahora no, ahora van a ser prosa. Vale. ¿Y de aquí quién es el importante? Pues el señor don Juan Manuel, que ya hemos hablado de él. 11. Escucha con atención y lee el fragmento del cuento 11 del conde Lucanor. Razona si pertenece al marco narrativo o a los relatos enmarcados. Recordatorio. Marco narrativo es cuando el conde Lucanor habla con su ayo patroño y le pide consejo. Ese es el marco narrativo. Relato enmarcado, cuando el ayo patroño le cuenta una historia que le hace ver qué decisión tiene que tomar. Si lo leéis bien esto solo es cuando el conde le pide consejo al ayo patroño y acaba casi cuando va a empezar. Mira, dice, señor conde, para que en este asunto hagáis lo que se debe, mucho me gustaría que supierais lo que ocurrió a un deán de Santiago con don Illán, el mago que vivía en Toledo. Y a partir de ahí empieza a contar lo que pasó a ese mago con don Illán en Toledo, etcétera, etcétera. Y ese sería el relato enmarcado. Pero esto que tenemos aquí es solo el marco narrativo. ¿Qué temas propios del conde Lucanor están presentes en el texto? Mirad, si los temas los tenéis aquí abajito, honra, hacienda, estado, echad un vistazo a ver de qué hablan. A ver, yo lo he visto. ¿Dónde estaba? Fue más provechoso y de mayor honra. Te lo vas diciendo, ¿eh? Vale, te lo va diciendo. Así que. Y luego el 13, busca en internet el cuento 11, que es este, del conde Lucanor, léelo completo y redacta un resumen del mismo. Son cuentos pequeños. Por favor, id a internet, preguntad y mirad, que tampoco es tan largo, ¿eh? Y si no, ya sabéis, en ChatGPT que te haga un resumen, pero esto se debería leer entero. A ver, te viene a decir un resumen, eso lo deberíais leer. Yo lo voy a decir muy chiquitín para que trabajéis un poquito más, ¿eh? A ver, te viene a decir, cuando le cuenta la historia, porque es lo mismo, ya el principio lo hemos visto, le cuenta la historia, le habla de como comprenderéis, de un hombre que le pide un favor a uno, a don Illán de Toledo, que por favor, que si le podía enseñar a hacer magia, que era muy bueno, y el otro dice que claro, que luego no le van a devolver esa ayuda de ninguna manera, y el otro le promete que sí se la va a devolver, por supuesto, y va ascendiendo, que si se hace obispo, que si se hace arzobispo, que si se hace hasta papa.
Y cada vez que ascendía tenía que dejar un puesto, por ejemplo, el obispado de no sé dónde, el arzobispado de no sé qué, y el que le había ayudado, don Illán de Toledo, le iba pidiendo, oye, por favor, a mi hijo le puedes dar este obispado, a mi hijo, y el otro le iba poniendo excusas, 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 total, que al final casi le dice que se vaya o le mete en la cárcel porque era un mago. Eso le cuenta y así, claro, el conde Lucanor dice, pues tiene razón, no voy a ayudar a este hombre que luego no me va a devolver el favor de ninguna manera. No voy a terminar con lo comido por servido, ¿os acordáis? Eso era un ejercicio de la sesión anterior. Bueno, pues eso es eh, el del conde Lucanor. Esto y esto fuera. Y esto fuera. Esto ya lo hemos visto, pero queda bonito ahí. Bueno, y vamos con la última página ya, ¿eh? La que nos habla de la prosa de ficción, que tenía dos tipos de novela. ¿Os acordáis? Novelas de caballería, novela sentimental. Vamos a ver los ejercicios. 14. Escucha con atención y lee el pasaje de Amadís de Gaula, que era una novela de caballería de las más importantes, hemos dicho antes, que la compuso García Rodríguez de Montalvo, acordaos, ¿eh? Uf, qué nombre, ¿verdad? Bueno. Pues lo lees y los ejercicios. ¿Cuál es el objetivo del caballero Amadís al iniciar su viaje? Vamos a ver si te lo dicen los dos primeras tres sí, las dos primeras líneas. Amadís partió de Gaula para tierras extrañas de diversos lenguajes a buscar aventuras. ¿Quién crees que es Oriana? Pues mira, esta me encanta porque cuando dice quién crees, qué piensas, podéis decir lo que queráis. ¿Vosotros qué sabéis quién es Oriana? Pues leedlo y vais a decir a lo mejor alguno, ah, pues es una mujer a la que ayuda, una doncella, o no, era su amada. Leedlo y a ver qué pensáis vosotros. ¿Cuánto tiempo pasa del principio al final del pasaje? Si os vais al final del todo, pone, así pasó no sé cuántos años. Leedlo, por favor, ¿vale? Identifica en el fragmento rasgos de las novelas de caballerías. Hombre, si os vais aquí al principio, que te habla un poquito de las características de las novelas de caballería, pero son de cajón. Si os lo preguntaran en el examen y no os ha dado tiempo a mirarlo, hombre, de caballería, porque aparecen caballeros. Y los caballeros andantes, ya sabéis que iban en su caballo, iban protegiendo a la gente débil, ayudando a las damiselas, haciendo cosas buenas. Y esto aquí lo vais a ver, Amadís de Gaula, lo pone por aquí. Con Badlén pasó por grandes peligros. Aquí, caballeros y dueños acudían a él para que vengase agravios o les hiciese alcanzar su derecho. ¿Vale? Siempre, eso es todo lo que viene siempre en las novelas de caballería. Acordaos del Quijote, cuando quiere armarse caballero, ¿qué es lo que quiere hacer? Y el 16. La literatura artúrica ha inspirado la denominada fantasía épica, en particular obras como El Señor de los Anillos. En grupos realizad un trabajo sobre el tema de los magos en la literatura artúrica y la fantasía épica moderna. Ahí no puedo ayudaros mucho, tenéis que hacer grupos. Lo único que os pediría es que los grupos no discutáis si el profe o la profe os dice, pues vosotros cuatro, no digáis, tenéis que intentar relacionaros con todos. Una vez eso os saldrá mejor, otra vez peor, y trabajar todos. Que siempre en un grupo de cuatro, a lo mejor hay uno que trabaja menos. Pues no, todos tenéis que poner de vuestra parte porque todos formáis un grupo. Tiene que estar cohesionado, como los textos, que también lo veíamos. Bueno, nada más, hemos acabado la unidad 3. La próxima, la 4, como es lógico. Hasta la próxima.